Buen día chicos, o tardes o noches tengan. Hoy vamos a ver el tema del ciclo celular, lo que es la mitosis y la meiosis. Obviamente esto a grandes rasgos, para que entiendan más o menos las fases. Nada más es un tipo video de ayuda. Es un tema bastante sencillo de entender, pero pues si no entienden, pues no va a ser tan sencillo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer lo posible para explicárselo de mejor manera posible, ¿sí? Bueno, iniciamos. Primero, ¿qué es la mitosis? Sí, vamos a empezar por la mitosis primeramente. Es un proceso del ciclo celular donde, saco el marcador, está, donde la célula se divide, donde una célula madre, perdón, se divide en dos, dando lugar a dos células hijas genéticamente idénticas, con todas las características tanto positivas como negativas, ¿ok? Primero, la mitosis consta de cuatro etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿ok? En este dibujito que les dejo aquí están las fases. La profase, la prometafase, que es la parte intermedia entre la metafase, la anafase, la telofase y la citoquinesis. La citoquinesis no se considera una parte del ciclo de reproducción de la mitosis o mitótica, porque nada más es la replicación del citoplasma. O sea, sé que en este punto hay una cierta cantidad de citoplasma que la célula tiene, pero cuando se divide, obviamente el citoplasma no va a ser suficiente. Entonces la misma célula genera más citoplasma, o digamos que juguito de célula, en el cual se divide la mitad, y al momento que está dividiendo se crea más de lo que tenía, para que al momento que se divide completamente ya no, digamos que quede incompleta de citoplasma, ¿ok? Bueno, primero vamos a ver el proceso como es, ¿ok? Bueno, si se fijan en esta imagen tenemos estos como T's que se llaman centriolos. Al momento de que inicia la interfase, o sea, el inicio de la replicación, obviamente una célula no está todo el tiempo intentando replicarse, ¿no? Siempre hay un momento en el que se va a replicar y un momento en el que no. Mientras no está replicándose, su ADN, esto que está aquí en medio es su ADN, está hecho bolas, si se fijan, está, pues, hecho bolas, digámoslo así, ¿ok? Esto se llama fibras de cromatina. La cromatina es el cromosoma, son los cromosomas, pero aquí la célula está hecho bolas. Mientras que los centriolos pues, van a funcionar de esta manera, ¿ok? Cuando empiezan a despejarse y yéndose a uno y otro lado de la célula, las cromatinas, en este caso estas bolitas que están hechas del ADN, se hacen espirales y se generan los cromosomas. En ese punto los cromosomas se empiezan a juntar de manera espiral para que sea más fácil la duplicación. Obviamente, si agarras una bola de pelos y le intentas, una bola pues de pelos, dejémoslo así, una bola de pelos y intentas replicar o dividir, mejor dicho, no vas a poder, porque pues no se va a separar tan fácil. Pero si ya tenemos espiralitos chiquitos como, no sé, bolitas de macarrones o cosas por el estilo de la sopa que suelen hacer, que son como espiralitos y están hechos, es más fácil agarrar dos y dos y separarlos, agarrar una bola y partirla en cuatro pedazos. Entonces se hace para que sea más fácil, ¿ok? Mientras sucede todo esto, los centriolos se empiezan a ir a los lados de la célula, ¿ok? Se ubican en los polos superiores, digamos que en el polo norte, en el polo sur o en los polos de los lados, pero pues igual es lo mismo, ¿ok? Una vez que empiezan a ponerse de este lado, bueno, esta se llama profase. Cuando ya se empiezan a poner en los polos norte y sur de la célula, comienza la metafase. ¿Qué es la metafase? En estos, los espiralitos que hemos visto, que son los cromosomas, se empiezan a juntar en el hemisferio, en el ecuador, perdón, de nuestra célula, o sea, a la mitad, ¿sí? Se empiezan a poner todos juntos a la mitad de la célula, porque obviamente ya se está llevando el proceso de que se va a replicar. Entonces todo se va acomodando de la mejor manera para que se pueda dividir sin tanto problema, ¿ok? Mientras tanto, los centriolos, o sea, estas bolitas de aquí, empiezan a liberar unos tipos de fibras o palitos, como quien dice, los cuales van agarrando a unos cachitos de los cromosomas que están aquí, ¿ok? Agarran en material genético, agarran, como quien dice, la mitad.
pero se divide principalmente en, digamos que lo mismo. O sea, ¿cómo explicarlo? Bueno, cuando se empiezan a juntar los cromosomas aquí, recordar que todas las células tienen 46 cromosomas, hechos pares, o sea, dos pares de 23 cromosomas, para que sean 46, 2 por 23, 46. ¿Ok? Cuando nuestra célula empieza a dividirse, se empiezan a generar los cromosomas como tal y empiezan a jalarse unos y otros y se comparten pero no se dividen. O sea, hace que al tener 46 cromosomas una célula y se empieza a dividir y empieza a jalar los cromosomas en cada lado de nuestra célula, los cromosomas que jalan siguen siendo 46. O sea, hace que no se pierde aquí ninguno, ¿sí? O sea, son 46 aquí, se empiezan a jalar y al final quedan la división con 46 cada uno, ¿ok? Bueno, esa es la metafase, ¿ok? La metafase, para que la entiendan un poquito más fácil, es cuando se empiezan a poner en el ecuador ¿cómo se dice? Los cromosomas y empiezan a jalarse, como quien dice, este jala su parte, este jala su parte, como si fueran niños peleándose por su juguete, ¿ok? Que su juguete sea los cromosomas. Y ahora brincamos a la anafase. Aquí ya los cromosomas ya se rompieron. Se fijan, aquí era como una X y aquí ya son Vs, que son las X mochas. Ya las cadenitas que agarraron su ADN se empiezan a jalar hacia arriba, quedando 46 pares de cierta manera iguales. Porque recuérdense que una célula, cuando hace la mitosis, se divide en dos células exactamente iguales. Exactamente en todo, ¿ok? Entonces, si en una tenía cierta cantidad de cromosomas, son unos cromosomas que se van a dividir y que se va a duplicar, entonces no hay ningún problema, ¿ok? Entonces quedamos que estas líneas chiquitas empiezan a jalar hacia ellas, hacia el polo norte y el polo sur, los cachitos de cromosomas, ¿ok? Haciéndose que se empiece a dividir la parte de aquí en medio, porque se está separando, ¿ok? Bueno, en la telofase ya se empiezan a cerrar como tal, ¿ok? Ya al momento que el ADN llega a los centriolos, ya tiene completamente su cantidad de ADN disponible y la otra parte también, y se empiezan a ir cerrando. Si se recuerdan lo que vimos, aquí se lleva la citoquinesis, o sea, sé que la cantidad de citoplasma que tiene dentro de nuestra célula obviamente es el suficiente, pero solo para una. Pero para este punto la célula empieza a generar más citoplasma para que al momento que se separe completamente quede rellenita de citoplasma una y rellenita de citoplasma la otra, ¿ok? Entonces en la telofase se empiezan a dividir y se van separando uno a otro, y ya al final del ciclo de división celular quedan dos células exactamente iguales, ¿ok? Entonces tenemos que de una célula madre se divide en dos iguales, como ya les mencioné, con sus mismas ventajas positivas o en ventajas y desventajas, ¿ok? Pero ahora vamos a entender cómo son las fases, ¿sí? Primero es la profase, que es cuando se empieza a separar los centriolos hacia el polo norte y el polo sur. En la metafase, en la cual el ADN se empieza a ir en la parte del ecuador, en la mitad de nuestra célula, con el fin de que sea más fácil, como quien dice, dividir el ADN y que cada centriolo jale el ADN para arriba y para abajo, ¿ok? La anafase es cuando ya el ADN se rompe y se empieza a dividir. Y la telofase es cuando ya se empieza a separar una y otra, prácticamente ya se formó un núcleo en cada una de las dos células y nada más está esperando a jalarse lo suficiente para que se separen. Aquí es donde se da la citoquinesis, en la telofase, ¿ok? Bueno, entonces así es ¿cómo se dice? Las fases. Entonces si le dejo en el examen esto, entonces profase, metafase, anafase y telofase, ¿ok? Si lo quieren ver como palabras que les sirva, sería PMAT, ¿ok? Profase, metafase, anafase y telofase, PMAT, ¿ok? Si eso tal vez les sirva, espero que sí, no sé, bueno, ¿sí? Ahora vamos a ver unas características, ¿ok? Dice que todas las células en su mayoría
de nuestro cuerpo funcionan así, por mitosis, ¿sí? Que una célula que tenemos se divide en dos. El proceso es relativamente rápido, quiere decir que es una ventaja que las células se hagan así, porque en el momento que ocupemos cierto tipo de células se van a estar replicando. Por ejemplo, las células de nuestra piel se están replicando todo el tiempo, entonces es una ventaja que sea un ciclo relativamente rápido, y al final de cuentas pues así va a ser, ¿sí? Otra, que no ocupa otra célula de ayuda para replicarse. Otra ventaja que tiene es que no ocupa ayuda de otra célula para replicarse, así técnicamente pues solamente se hace solita y se replica, ¿ok? Esas son sus ventajas, pero sus desventajas dice que al dividirse las células son prácticamente iguales. Esto quiere decir que cualquier daño en dicha célula se replique en las siguientes células. O sea, sé que si tenemos una célula madre dañada, por ejemplo, no sé, de manera así burda, que tuviera una ruptura en la ventana, al momento que esa célula se divide en otras dos células, ambas células nuevas tendrían ese mismo problema. Y ahí siempre que se repita la misma división, siendo mitótica de mitosis, va a ser la misma cosa, ¿ok? Ese va a ser el detalle con este tipo de células. Y que dice que no hay cambios ni adaptación. Esto hace a las células vulnerables a cualquier problema previo a la división. O hace que si hay una célula que daña o tipo de células específicas, mientras se sigan replicando esas células van a ser igual de susceptibles, porque no hay ninguna adaptación, ningún cambio positivo para las células. Entonces tenemos que el trabajo que tiene, sus ventajas son muchas, pero a la vez ciertas ventajas hacen que las células tengan problemas. ¿Por qué lo menciono esto? Realmente no es tan importante, pero sí para entender esto, ¿ok? Como lo que es el cáncer, ¿sí? Por ejemplo, una célula cancerígena no es más que una célula normal, porque realmente no hay tanto detalle, pero que estas células se replican de manera descontrolada. Por ejemplo, hay una función que tiene las células que se llama apoptosis, de pop, que quiere decir que cuando tiene algún daño, por ejemplo, no sé, se quemó con el sol, por ejemplo. Entonces, la célula pide a otra célula que vaya y la maten, tipo, mátenme. Entonces, los demás células van y literalmente la disparan y se infla y truena como burbuja y se muere, ¿ok? Entonces es la función de la apoptosis. Una célula siempre va a querer estar sana, ¿ok? Y cuando ve algún problema, algún daño, que dice, ¿sabes qué? No estoy bien, me siento mal, ya estuvo. Ellos no se ponen de que, ay, voy a morir, ay, qué triste. No, simplemente van a decir, mátame. No sirvo, estoy dañada. Los problemas que tengo estructurales son demasiado grandes y me conviene a nuestro cuerpo que me mates y mátame. Y se llama la apoptosis. Pero una célula cancerígena no. Ella no tiene la función de matarse, ¿sí? Solo tiene la función de replicarse. Solo tiene la función de replicarse, ¿ok? Literalmente como conejos, si no es que peor. ¿Por qué? Porque la célula solo tiene esa función. ¿Qué función? Replicarse. Entonces digamos que el ciclo de célula es una célula cancerígena es y la célula se divide su ADN dañado de cáncer, es lo que le decía. Se empieza la telofase, se empieza a dividir, se empieza la anafase, y si agarra el ADN que tienen igualito, y al final en la telofase, ¿sí?, se dividen las dos y quedan dos células idénticamente igual, pero como son cancerígenas quedan dos células idénticamente igual cancerígenas. Esto hace que de esas mismas células se empiecen a replicar una y otra 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 muchísimas veces más. Es por eso que los tumores del cuerpo humano cuando tienes cáncer no es más que un conjunto de células que se replican a lo loco, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos el tratamiento principal para el cáncer son las quimioterapias. Muchos ya la conocen. Es esa cosa que te ponen en el cuerpo que te hace la piel como tipo cartoncito porque te queda bien fea la piel y se te cae el pelo, ¿ok? Ese
¿Cómo se dice? Esa quimioterapia lo que realmente hace es que en el cuerpo, a nivel completo, totalmente todo tu cuerpo, se hace que no haya una replicación de las células. ¿Qué quiere decir esto? Que con la quimioterapia, este proceso que se hace tanto para células buenas como para células malas, se detiene. ¿Ok? Entonces, una vez detenido este proceso, la célula no se puede replicar. Y ya con otro tratamiento, hay otras quimioterapias, incluso radioterapia, que lo que hace es que te eliminan las células, o por ejemplo si es cáncer de mama o es cáncer de otro tipo, al momento que no se replica, lo que hacen es que te sacamos el órgano dañado para que no haya un daño o un proceso en el que se pueda seguir replicando tu célula en tu cuerpo. ¿Ok? Entonces para eso es la quimioterapia. Una quimioterapia evita la reproducción celular y es por eso que al momento que no hay replicación celular, nuestro cabello, como son células también, se cae porque no se está replicando. No hay, digamos que es como una cadenita que se da durante el crecimiento. Al momento que entra la quimioterapia, esa cadenita se rompe porque no hay células que sigan la cadena y por ende su cabello se cae. ¿Ok? Entonces sí es muy peligrosa la quimioterapia porque te deja prácticamente sin células, más que con las tienes al momento. Pero a fin de cuentas la quimioterapia no se da porque realmente la ocupes, digo, porque quieras estar mientras estás sano que te den la quimioterapia, sino te la dan para evitar que se replique el cáncer y te pueden hacer tratamientos como retirarte algún órgano u otro tipo de cosas, ¿ok? Entonces a eso quería llegar, ¿sí? Es por eso que la mitosis de cierta manera es útil, pero cuando llega el momento de células cancerígenas o algún daño grave en las células, no es tan buena porque a fin de cuentas genera este tipo de problemas, ¿ok? Recuerden, una célula mitótica se replica ella misma, ¿sí? Una célula común se replica en dos células iguales a la primera, tanto para bien, como en este es el caso de la piel, que nos ayuda para tener siempre una capa de piel estable, como para mal, como son las células cancerígenas, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la última, o la segunda mejor dicho, que es la meiosis. De meiosis de miedo, de ay que medio, así, meiosis, ¿ok? Bueno, ¿qué dice? Es un proceso en el que consta de una célula, en el que una célula se obtiene a otra, solo que las células que se producen a través de la meiosis solo tienen la mitad del número de cromosomas. ¿Qué quiere decir esto? Que una célula normal, como ya hablamos, tiene 46 cromosomas. Cuando se divide a través de la meiosis, su resultado final son células con 23 pares de cromosomas. O sea, se subdivide a la mitad en 23, ¿ok? Por esto, esas células se llaman haploides, haploides de mitad, ¿ok? Entonces, obviamente aquí como ya vimos, solo se aplica en células sexuales, o sea, espermatozoides y óvulos, ¿ok? Entonces, cuando un espermatozoide se junta con sus 23 pares de cromosomas, con un óvulo con sus 23 pares de cromosomas, se unen en un ser humano, un bebecito como lo fuimos todos nosotros, y con 46 cromosomas. ¿Ok? Ese es por eso que un bebecito ya nace con toda nuestra información. El espermatozoide da una cantidad de información, mientras que el óvulo da otra cantidad de información, pero al final son 23 pares cada una para dar 46 cromosomas, que son lo que somos nosotros los seres humanos. ¿Ok? Bueno, la meiosis tiene dos procesos de división. La primera que se llama primera división meiótica, que es prácticamente la misma que la otra, que la mitosis, perdón, pero al final tiene una segunda división meiótica y con los mismos nombres. Profase, por ejemplo, en la primera división meiótica, como en la primera, pues bueno, tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Mientras que en la segunda división meiótica tenemos profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Cómo funciona esto? Vamos a este dibujito, ¿ok? Tenemos aquí la interfase. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos los centriolos de cada célula y se empiezan a ir a los polos norte y sur de la célula. El ADN está hecho bolas, se empieza a hacer espiralitos y se empiezan a ir formando en el centro de en el, ¿cómo se dice? En el ecuador, a la mitad pues de la célula, ¿ok?
Aquí tenemos la profase 1, que se empieza a separar los centriolos, y la metafase 1 ya se empieza a poner a la mitad y empieza los palitos a jalar su respectiva cantidad de ADN. Para este punto el ADN es igual, ¿ok? Se va a dividir en dos, pero van a ser 46 y ambas células van a tener 46, ¿ok? En la anafase 1 ya empiezan a desprenderse el ADN en sus dos polos y se separan los pares de cromosomas. En la telofase, las dos células con la mitad de los cromosomas originales, o sea, son haploides, ¿ok? Y en la profase ya terminan de dividirse a dos células, quedando cada una con su cantidad en específico, ¿ok? Y ya con estos tipos de información que tenemos, estas células se vuelven a empezar a dividir, se empiezan otra vez a generar sus, ¿cómo se dice? Sus centriolos, y se empiezan a dividir ambas, ¿sí? Dos. Estas dos se empiezan a estar dividiendo, a jalarse, a ponerse en la fase, o sea, se ponen en el centro, la mitad, pues, digo la mitad, la metafase, la mitad, se empiezan a jalar, se rompen los ADNs, en la anafase y al final se separan en 4 células, o sea, llamadas telofase, ¿ok? Aquí en el final tenemos 4 células haploides, o sea, 4 células que tienen 23 cromosomas, ¿ok? Entonces tenemos que de una de 46 se dividen en 4 de 23. 23 y 23, 46, 23 y 23, 46, ¿ok? Entonces esa es la única división, la única característica de una meiosis, ¿ok? Que de una célula completa se divide, de 46 cromosomas se dividen en 4 de 23, ¿ok? Mientras que la mitosis es una célula, ¿cómo se dice? De 46 y se divide en 2 de 46, ¿ok? Esa es la única diferencia. Pero como la meiosis se aplica para espermatozoides y óvulos, vamos a ver cómo es su división, ¿ok? Aquí tenemos... bueno, aquí vamos a explicar otra vez, pero bueno, ¿sí? Entonces aquí tenemos 46 pares de cromosomas. Cuando se empiezan a dividir, se fijan, el proceso da al final una telofase con 46 pares de cromosomas, o sea, una célula diploide. Una célula diploide que son, la célula se divide en dos iguales, ¿ok? Se sigue la meiosis 2 o la segunda parte y al final tenemos 4 células hijas de 23 pares de cromosomas o haploides porque tienen la mitad. Esta tiene la mitad, o sea, tiene 23, 23, 23 y 23, ¿ok? En la diferenciación de los espermatozoides, así es, ¿ok? Se llama espermatogonia. ¿Qué quiere decir esto? Que de una célula meiótica se va a empezar a dividir. Primero, que lo que pasa, se divide en dos células que son espermatocitos primarios, que es la meiosis 1. De aquí a acá es la meiosis 1, o sea, una célula se va a dividir en otra, ¿ok? En dos. En la meiosis 2 están los espermatocitos secundarios, o sea que nuestra célula se divide en dos células generando espermatidas, o sea, son 4 espermatozoides que se dividen de dos. Cada una de estas tiene 23 cromosomas, ¿ok? Y ya al final, que si tienen las células con 23 cromosomas, se diferencian, o sea, de ser una célula chiquita, digamos que evoluciona tipo Pokémon, de ser una célula a un espermatozoide, ¿ok? Y es por eso que una sola célula así que de espermatocitos o de espermatozoides se divide en 4 y genera 4. O sea, de una sola célula se generan 4. ¿Ok? Es por eso que un ser humano adulto, masculino, hombre, al momento de que quieren tener bebés o tienen relaciones sexuales, en la eyaculación liberan una cantidad enorme de espermatozoides, porque prácticamente liberan, de una sola célula se dividen 4 espermatozoides, a diferencia de los óvulos. Por ejemplo, la producción de óvulos o la ovogonia aplica de esta forma, ¿sí? Bajo mitosis, que es la misma que es lo que inicia, que es esto, ¿ok? Una célula se divide en dos, y esas dos células se dividen en dos y se van dividiendo, ¿ok? Ya que se tiene una división y ya tenemos células básicas, la célula se empieza a diferenciar en un óvulo, ¿ok? Esa célula básica se diferencia en un óvulo. A través de la meiosis
tenemos que es un ovocito primario. Ese ovocito primario se va a dividir en dos, en un óvulo secundario, o perdón, ovocito secundario o óvulo, que sería el óvulo maduro, que es el que nos va a dar a los humanos, bueno, a los seres humanos, ¿cómo se dice? Ay, los 23 cromosomas, que es con la parte que nos vamos a embarazar como tal, y liberan otro cachito que se llama cuerpo polar. ¿Ok? Ese técnicamente no hace nada, entonces solo se divide para que no quede, digamos, que tan completo, pero bueno, es muy diferente. ¿Ok? Entonces esta es la función de los ovocitos. ¿Ok? Es por eso que las mujeres solo son fértiles durante un proceso una vez al mes, que es durante la ovulación, porque su cuerpo va liberando estos ovulitos uno a uno por mes, como quien dice, mientras que los seres humanos, digo los hombres, tienen esta diferenciación de que ellos producen los espermatozoides todos los días. ¿Ok? Bueno, eso no es para que entiendan un poquito más cómo es esto, ¿sí? Pero lo importante al fin de cuentas es la meiosis, que es esto, y la mitosis, que se supone que ya lo vimos. ¿Ok? Entonces, acabando el asunto mitosis, ¿qué son? Se dividen una célula, se divide en dos prácticamente iguales, ¿sí? Fases: profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ok? Mientras que la meiosis tenemos que es una célula de 46 cromosomas y se dividen en 4 hijas de 23 cromosomas o haploides. ¿Ok? La meiosis consta de dos partes, meiosis 1 y meiosis 2, que es lo mismo: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Ok? Entonces las diferencias generales de una meiosis y una mitosis. ¿Ok? Entonces espero hayan entendido, chicos. El video no lo quiero hacer más largo porque ya casi dura media hora, así es que esperemos le entiendan y acuérdense de las fases de cada una y las diferencias básicas entre la meiosis y la mitosis. ¿Ok? Bueno, entonces nos estaremos viendo, chicos, en los siguientes videos. Muchas gracias.